Tan taratán. Sí, por fin tengo en mis manos la Mi Band 6 de Xiaomi y es para hacerle el desempaquetado y ver sus principales funciones. ¿Te gustaría saber más sobre esta Mi Band 6? Pues no te muevas. Sean bienvenidos a su canal J-Tech TV y tranquilos que en breves momentos comenzamos. Vamos con la intro. Antes de comenzar el video, es importante que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas de todo el contenido que ofrecemos. ¡Comencemos! Aquí tenemos la caja de la Mi Band 6, la cual es bastante sencilla. Vamos a proceder a abrirla. Sacamos esta caja que está dentro. Y ya podemos ver el empaque donde se encuentra la pulsera inteligente. Y lo ponemos a un lado para seguir viendo qué trae la caja. En este espacio tenemos el cargador de la Mi Band 6, el cual es imantado. Lo podremos conectar con nuestra laptop o fuente con la que usamos para cargar nuestro teléfono. Seguimos viendo y aquí tenemos el manual de las instrucciones de la Mi Band 6, que está en el idioma chino. Y eso es todo lo que trae la caja. Ahora vamos a ver la pulsera inteligente. La sacamos de su empaque y aquí la tenemos. Se ve bastante elegante en este color negro. En la parte de atrás tenemos varios sensores. El sensor de ritmo cardíaco y un nuevo sensor que trae esta Mi Band 6, que es el encargado de medir el oxígeno en la sangre, que es una de las novedades y pequeñas diferencias que hay entre la Mi Band 6 y la Mi Band 5. También tenemos lo que son los pines de carga, que con el cable que trae se adhiere bastante fuerte a la Mi Band 6. Las correas son intercambiables y se pueden quitar bastante fácil para así darnos la opción de personalizar esta Mi Band 6 con cualquier color que deseemos. En el apartado de la pantalla podemos ver la otra diferencia que hay de la Mi Band 6 y la Mi Band 5. En la Mi Band 6 el aprovechamiento de la pantalla es mejor. Esta pantalla es de un tamaño de 1,56 resolución 1152 por 486 píxeles y es de tecnología AMOLED. Ahora vamos a realizar la configuración. Activamos el Bluetooth en nuestro teléfono y descargamos la aplicación llamada MidFit, que está disponible en iOS y también en Android. Ya la aplicación abierta, tendremos que crear una cuenta. Luego les damos a entendido y aceptamos todos los accesos que nos pida la aplicación. Y para agregar la Mi Band 6 le damos en esta esquina en el símbolo de más. Aquí nos salen varias opciones. Le damos donde dice pulsera. Nos sale un mensaje y le damos aceptar. Sale otro mensaje y le damos entendido. La aplicación nos pide nuestra ubicación y le damos aceptar. Y aquí comienza a buscar nuestra Mi Band 6. Ponemos la Mi Band 6 cerca del teléfono. Nos sale esta solicitud y le damos aceptar. Y aquí en la aplicación se comienza a hacer la sincronización de los datos y todos los ajustes de la pulsera. Esto suele tardar unos 3 minutos a 5 minutos, toda esta actualización. Y aquí ya está sincronizada completamente. Aquí podemos ver dentro de la aplicación algunos ajustes, como recordatorios, alarma y el tiempo. Aquí vamos a darle a recordatorio y notificaciones para activar las notificaciones de las llamadas entrantes
y también las notificaciones de las aplicaciones o redes sociales que deseemos. Y como pueden ver, aquí tenemos los mensajes de la aplicación WhatsApp. Si son muchos mensajes, podremos ver cuánto mensaje tenemos sin leer, pero no podremos leerlo. En la aplicación podremos entrar en donde dice tienda y aquí vamos a ver muchas pantallas que nos darán la opción de personalizar esta Mi Band 6 como deseemos. Hay bastante para elegir. Vamos a seleccionar una para que vean el proceso de cómo se hace. Le damos a descargar y luego le damos a sincronizar. El tiempo de sincronizar esta pantalla es un poco largo, por eso adelantaremos el video. Y aquí ya está puesta la pantalla, se ve bastante bien. Ahora vamos a ver las principales funciones de esta Mi Band 6, la cual está dirigida para medir nuestra actividad física. Tenemos medidor de ritmo cardíaco, medidor de oxígeno en la sangre, que es una de las novedades, medidor de sueño, centro de notificaciones de nuestras aplicaciones y redes sociales. Y aquí tenemos los diferentes modos de deporte, los cuales son bastantes. Podremos medir si vamos a jugar baloncesto, también podemos medir si hacemos natación, porque esta Mi Band 6 es resistente al agua hasta 50 metros. En esta Mi Band 6 no contamos con GPS, pero utilizará el GPS de nuestro teléfono móvil. También una de las características importantes de esta Mi Band 6 es que si estamos corriendo podrá detectar que estamos corriendo y medir automáticamente ese modo de deporte. Así que para deportes y medir nuestra actividad física, esta Mi Band está bastante interesante. En el apartado de la batería, el fabricante dice que esta Mi Band 6 puede durar hasta 14 días, pero eso tendremos que ver si es completamente cierto. Otras funciones importantes también de esta Mi Band 6 es que mide el estrés. Tendremos que ver qué tan confiables son estas mediciones. También tenemos la medición de la respiración, que nos da un instructivo de cómo respirar. Entre otras funciones, tenemos la opción también de controlar la música que esté sonando en nuestro teléfono. Y estas son las funciones principales con las que cuenta la Mi Band 6. En mi opinión, no veo que tiene tantas diferencias de la Mi Band 5 a la Mi Band 6. Si tienes la Mi Band 5, te podrá servir bastante bien, pero si quieres comprar la Mi Band 6 lo puedes hacer porque tiene algunos detalles que son superior que la Mi Band 5. Por ejemplo, el aprovechamiento de la pantalla, también un nuevo sensor para medir el oxígeno en la sangre, entre otras nuevas pantallas de personalización que contiene esta Mi Band 6. Y el precio que puedes conseguir esta Mi Band 6 es de $40 en AliExpress y en Amazon.com puedes conseguirla entre $50 y $60. Y dime, ¿qué te pareció esta Mi Band 6? Y si la compraría. Cualquier duda, sugerencia o pregunta que tenga, me puedes escribir a mi Instagram, que con mucho gusto te responderé. Recuerda, suscríbete, dale like y comenta. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.